Las sacerdotisas en el antiguo Egipto ocupaban una posición única en la sociedad. No eran simplemente servidoras de la religión, su estatus se equiparaba al de la élite, y en ciertos momentos de la historia poseían incluso más poder que muchos hombres. Eran consideradas elegidas por los dioses, percibidas como intermediarias entre el mundo divino y los humanos, lo que implicaba que el bienestar de la sociedad dependía de sus acciones. Su papel principal consistía en llevar a cabo rituales sagrados y mantener la conexión con los dioses. Podían realizar complejos rituales que aseguraban el éxito de las cosechas, la protección contra enemigos y la benevolencia de las deidades. Además, muchas de ellas se dedicaban a la interpretación de sueños, la elaboración de amuletos y la realización de rituales mágicos, de los cuales dependía el destino tanto de personas comunes como de faraones. Las sacerdotisas gozaban de un respeto increíble. Eran vistas no solo como líderes espirituales, sino también como símbolos de belleza femenina, fuerza y armonía. Tenían la obligación de ser físicamente impecables, ya que se creía que la belleza reflejaba la pureza divina. Vestían ropas lujosas adornadas con oro y piedras preciosas, y siempre aparecían como la encarnación viva de la diosa. Sus privilegios incluían acceso a las mejores condiciones de vida, la posibilidad de aprender a leer y escribir, así como relacionarse con personas influyentes de la época. Poseían tierras, ingresos y sirvientes propios. Las sacerdotisas podían participar en la toma de decisiones importantes, no solo en asuntos religiosos, sino también políticos. Los hombres, incluso de las capas más altas de la sociedad, respetaban y a menudo temían a las sacerdotisas. Se creía que poseían un poder místico capaz de cambiar el destino. Para las mujeres, las sacerdotisas eran modelos de perfección, aquellas que demostraban que era posible combinar belleza, poder y espiritualidad. La imagen de una sacerdotisa del antiguo Egipto era la encarnación de la belleza ideal y la armonía divina. Cada detalle de su apariencia destacaba su estatus sagrado y su conexión con los dioses. Se creía que la sacerdotisa, como mediadora entre el mundo humano y el divino, debía lucir impecable para inspirar respeto y admiración. Las sacerdotisas vestían atuendos elegantes elaborados con las más finas telas de lino, que creaban una sensación de ligereza y aire etéreo. El color blanco de sus vestimentas simbolizaba la pureza y la perfección espiritual. Sus ropas se complementaban con cinturones y capas decoradas con hilos de oro y bordados, lo que resaltaba su alto estatus. El maquillaje desempeñaba un papel importante en su apariencia. Utilizaban pigmentos naturales como la pintura verde de malaquita para los párpados y col negro de antimonio para delinear los ojos. Estos toques daban profundidad a su mirada y expresaban su conexión con lo divino. También usaban ocre rojo como rubor y pigmentos naturales para teñir sus labios de color escarlata. El maquillaje no solo era un elemento de belleza, sino también una protección mágica, ya que se creía que resguardaba a la sacerdotisa de los espíritus malignos. Las joyas ocupaban un lugar especial en la imagen de las sacerdotisas. Brazaletes de oro, collares de piedras preciosas, aretes y diademas no solo adornaban su figura, sino que también servían como amuletos que fortalecían su vínculo con los dioses. Muchas de estas joyas estaban incrustadas con turquesas, lapislázuli y cornalina, piedras que simbolizaban la eternidad y la protección. El cabello de las sacerdotisas también era significativo. Podían llevar elaborados peinados o cubrirse con tocados ornamentales. En algunos casos, usaban pelucas decoradas con hilos de oro y flores. Estos detalles completaban su apariencia, haciéndolas parecer una encarnación terrenal de las diosas. Su aspecto era considerado un reflejo de la armonía divina, ya que cada detalle, desde las vestimentas hasta el maquillaje, estaba cuidadosamente diseñado para personificar el ideal de belleza, pureza y poder sagrado. Las sacerdotisas inspiraban con su presencia, y su imagen generaba respeto y admiración,
subrayando su especial conexión con las fuerzas superiores. La imagen de las sacerdotisas del antiguo Egipto se asocia a menudo con la gracia y la fuerza espiritual, pero menciones históricas y mitos sugieren que también podían poseer habilidades para proteger físicamente sus templos. Estas mujeres, además de cumplir un rol ritual, a veces participaban en la defensa de los santuarios, lo que las convertía no solo en líderes espirituales, sino también en potenciales guerreras. El entrenamiento físico de las sacerdotisas incluía la realización de rituales danzantes que no solo formaban parte de las ceremonias religiosas, sino que también ayudaban a desarrollar resistencia, flexibilidad y coordinación. Estas habilidades podían ser útiles para la autodefensa. Algunos historiadores creen que, en periodos de crisis o ataques a los templos, las sacerdotisas podían utilizar herramientas a su alcance, como varas, dagas rituales o báculos, que formaban parte de su equipo sagrado. Las dagas rituales, utilizadas por las sacerdotisas en ceremonias, no eran simplemente decorativas. Sus afiladas hojas podían ser empleadas en situaciones extremas para repeler ataques. Además, los báculos, que simbolizaban poder y sabiduría, eran lo suficientemente robustos como para ser usados como armas. Combinados con su preparación física y reflejos rápidos, esto convertía a las sacerdotisas en oponentes potencialmente peligrosas. Existen mitos y leyendas que describen a sacerdotisas convirtiéndose en guerreras. Por ejemplo, algunos textos mencionan que las sacerdotisas de la diosa Neit, patrona de la guerra y la caza, podían ser entrenadas en habilidades como el tiro con arco y el manejo de armas. Estas sacerdotisas simbolizaban la protección tanto espiritual como física, inspirando temor y respeto en sus enemigos. El rol de las sacerdotisas en la defensa de los templos también podía estar relacionado con la organización de la seguridad. Como guardianas de los lugares sagrados, las sacerdotisas tenían autoridad para dirigir las acciones de los guardias. Podían motivar a los defensores utilizando encantamientos religiosos y súplicas a las deidades, lo que elevaba la moral en momentos críticos. Aunque la protección física de los templos no era su principal responsabilidad, en situaciones extremas, las sacerdotisas podían convertirse en la última barrera entre los enemigos y los santuarios. Su imagen como defensoras estaba vinculada a la intervención divina, destacando que su fuerza provenía directamente de los dioses. Estas historias hacían que las sacerdotisas fueran figuras aún más majestuosas para el pueblo, fusionando espiritualidad y espíritu de lucha en una sola representación. Convertirse en sacerdotisa en el antiguo Egipto no era simplemente cuestión de suerte o de haber nacido en una familia privilegiada, era un proceso complejo y cuidadosamente diseñado, accesible solo para unas pocas elegidas. Las sacerdotisas debían representar la perfección no solo en apariencia, sino también en espiritualidad. El primer y más importante criterio era la belleza. Se creía que una sacerdotisa, como representante de los dioses, debía reflejar la armonía divina. Su apariencia debía inspirar a quienes la rodeaban, y su gracia y elegancia debían despertar admiración. Las sacerdotisas eran instruidas en modales especiales y en una forma de caminar que enfatizara movimientos fluidos y majestuosos. Sin embargo, la apariencia era solo una parte de los requisitos. Mucho más importantes eran los conocimientos y la fuerza espiritual. Las mujeres que aspiraban a este estatus debían estar bien educadas. Se les enseñaba a leer, escribir, interpretar símbolos sagrados, realizar rituales y llevar a cabo ceremonias mágicas. Estudiaban textos religiosos complejos para comprender la voluntad divina y ejecutar correctamente los rituales. Otro requisito esencial era la fortaleza interior y la resiliencia. Una sacerdotisa debía ser capaz de soportar la tensión que implicaba conectar con el mundo divino. Debía mantener la calma incluso en las situaciones más desafiantes, ya que su servicio requería una entrega total y una fe inquebrantable. El proceso de selección era riguroso,
ya que el estatus de sacerdotisa otorgaba grandes privilegios. No cualquiera podía obtener este título. Se consideraba que convertirse en sacerdotisa no era solo un mérito, sino un destino predeterminado por los dioses. Por esta razón, estas mujeres eran veneradas como portadoras de energía mágica y fuentes de poder divino. La iniciación como sacerdotisa en el antiguo Egipto no era simplemente un procedimiento formal, sino un ritual profundo y místico que simbolizaba un cambio total en la vida de la mujer. Este proceso estaba lleno de ceremonias que resaltaban su conexión con los dioses y el mundo divino. El ritual de iniciación comenzaba con una purificación. La futura sacerdotisa debía participar en un baño ceremonial en las aguas sagradas del Nilo, lo que simbolizaba la limpieza de su cuerpo y alma. Este paso era considerado esencial, ya que las aguas del Nilo representaban la fuente de vida y energía. Después de la purificación, la mujer se vestía con ropajes blancos, símbolo de pureza y nueva vida, y su cuerpo era ungido con fragancias aromáticas para prepararla para el encuentro con los dioses. A continuación, se realizaba el rito de la ofrenda simbólica a los dioses. La futura sacerdotisa presentaba ofrendas como joyas, flores, incienso o vasijas rituales que se colocaban en el altar. Se creía que a través de estas ofrendas, la mujer demostraba su disposición a servir a los dioses y a entregarles todo lo que tenía de más valioso. Una parte destacada del ritual de iniciación podía incluir la aplicación de tatuajes sagrados. Hallazgos arqueológicos, como la momia de una sacerdotisa de Hathor, sugieren que los tatuajes en el cuerpo de las mujeres tenían un significado ritual y mágico. Esto indica que los tatuajes podrían haber sido parte del rito de iniciación, marcando a la mujer como elegida por los dioses. Estos tatuajes, aplicados en el abdomen, los muslos o la espalda, simbolizaban protección, conexión con una deidad y un recordatorio de su responsabilidad espiritual. A menudo se usaban imágenes de discos solares, serpientes o flores de loto, símbolos que representaban su devoción y servicio a los dioses. En la práctica religiosa de los antiguos egipcios, los tatuajes podían servir como un signo indeleble de su conexión con los dioses. Recordaban a las sacerdotisas su propósito y confirmaban su dedicación. Es probable que el proceso de aplicación de los tatuajes fuera un acto sagrado realizado en ceremonias privadas, con el uso de tintes especiales, herramientas rituales, así como oraciones y encantamientos para intensificar el significado mágico de los símbolos. El momento clave de la ceremonia era la imposición de un símbolo sagrado, generalmente un amuleto o un tocado con la imagen de la diosa a la que estaba dedicado el templo. Este acto simbolizaba la aceptación de la mujer por los dioses y su transición a un nuevo estado. Tras esto, la sacerdotisa hacía un juramento de lealtad y dedicación, prometiendo servir a la voluntad divina y seguir las leyes del templo. Un papel especial en la iniciación lo tenían los cánticos y encantamientos rituales realizados por los sacerdotes. Se creía que a través de estos sonidos los dioses descendían a la tierra para bendecir a su nueva servidora. Era en este momento cuando la sacerdotisa establecía un vínculo con el mundo divino, y su vida cambiaba para siempre. El ritual de iniciación estaba lleno de simbolismo y magia. Después de la mujer no solo adquiría un nuevo estatus, sino que se convertía en portadora de la fuerza y la sabiduría de los dioses. Su vida pasaba a pertenecer al templo, y su misión consistía en mantener la armonía entre los humanos y las fuerzas divinas. Los tatuajes, los amuletos y los votos se convertían en partes esenciales de su nueva vocación, y su cuerpo y espíritu quedaban simbólicamente ligados a los dioses a través de estos rituales mágicos. Las sacerdotisas del antiguo Egipto no solo eran líderes espirituales, sino también verdaderos íconos de estilo que establecían los estándares de belleza y definían la moda de su época. Su apariencia era un modelo a seguir, que inspiraba tanto a aristócratas como a mujeres comunes.
Cada detalle de su imagen estaba cuidadosamente diseñado para destacar su alto estatus y su rol divino. El uso de la cosmética no era simplemente una práctica de cuidado personal, sino un verdadero arte. Las sacerdotisas utilizaban pigmentos naturales que simbolizaban estatus y protección. La pintura verde de malaquita resaltaba los ojos, mientras que el col negro no solo hacía la mirada más expresiva, sino que también protegía contra los reflejos solares y los espíritus malignos. El ocre rojo aportaba frescura al rostro, y los labios eran teñidos con pigmentos naturales para darles un color intenso. Sus joyas eran auténticas obras maestras de la orfebrería. Las sacerdotisas llevaban collares, brazaletes, aretes y diademas incrustados con turquesas, lapislázuli y cornalina. El oro era el elemento predominante en sus accesorios, simbolizando la conexión con la eternidad y los dioses. Muchas de estas joyas también tenían un poder mágico y servían como amuletos para proteger a sus portadoras de las fuerzas malignas. La ropa de las sacerdotisas marcaba la moda entre las mujeres del antiguo Egipto. Sus vestidos de lino más finos se distinguían por su elegancia y simplicidad. A menudo estaban adornados con hilos de oro y bordados coloridos que subrayaban su alto estatus. Su atuendo se completaba con cinturones y tocados, muchos de los cuales eran únicos y poseían un significado sagrado. Las sacerdotisas no solo seguían las tendencias, sino que las creaban. Su imagen se convirtió en un símbolo de belleza y armonía femenina. Mostraban que la belleza no era solo apariencia, sino una combinación de gracia, intelecto y fuerza espiritual. Por esta razón, su estilo y estándares de belleza no solo influyeron en sus contemporáneos, sino también en las ideas sobre la belleza femenina en otras culturas. Las sacerdotisas del antiguo Egipto estaban rodeadas de símbolos únicos que resaltaban su alto estatus y significado religioso. Joyas de oro y piedras preciosas, amuletos con signos mágicos y tocados en forma de animales sagrados o símbolos de los dioses no eran simplemente adornos, sino herramientas de poder y protección. Cada elemento tenía un significado especial, desde collares con escarabajos que simbolizaban el renacimiento hasta brazaletes con la imagen de la diosa Hathor, protectora del amor y la fertilidad. Uno de los principales atributos de las sacerdotisas eran los amuletos. Estas pequeñas piezas eran portadas como símbolos de fuerza espiritual y protección. Los escarabajos se utilizaban como talismanes para atraer el renacimiento y la vida, mientras que las imágenes de la diosa Isis fortalecían la conexión con la energía femenina y maternal. Cada amuleto era elaborado bajo rituales mágicos que lo dotaban de propiedades especiales. Los tocados de las sacerdotisas tenían un significado especial. A menudo llevaban diademas o coronas decoradas con placas de oro y piedras preciosas. Estos adornos simbolizaban su pertenencia a la élite espiritual y su conexión con la deidad solar Ra. En ocasiones, los tocados incluían representaciones de serpientes, lo que subrayaba su protección mágica y sabiduría. Sin embargo, no solo las joyas destacaban a las sacerdotisas entre las demás. Uno de los símbolos únicos de su rol podían ser los tatuajes en su cuerpo. Estos diseños, hallados en momias de mujeres relacionadas con cultos religiosos, cumplían una función mágica y protectora. Motivos como lotos, discos solares o serpientes adornaban el abdomen, la espalda y los muslos de las sacerdotisas, simbolizando su conexión con los dioses y su estatus como intermediarias del poder divino. Los tatuajes podían servir como amuletos personales que fortalecían sus prácticas espirituales o como un signo de pertenencia a un templo en particular. Además, estos patrones mágicos se consideraban una protección contra los espíritus malignos y se usaban para amplificar la energía femenina, un elemento esencial de su papel religioso. Cada elemento de su imagen, desde las lujosas joyas hasta los tatuajes mágicos, estaba destinado a destacar el rol único de las sacerdotisas como mediadoras entre el mundo humano y el divino.
Los símbolos de su poder no solo reflejaban su alto estatus, sino también su misión espiritual, convirtiéndolas en figuras de respeto y admiración en la sociedad egipcia. Las sacerdotisas del antiguo Egipto eran guardianas de secretos ocultos tras los majestuosos muros de los templos. Su servicio estaba lleno de misticismo y significado, ya que de sus rituales dependía la armonía entre el mundo humano y el divino. Estas ceremonias no solo fortalecían la fe en lo sagrado, sino que también influían directamente en la vida cotidiana de la sociedad egipcia. Una de las principales tareas de las sacerdotisas era el cuidado diario de los dioses. Por la mañana abrían el santuario, lavaban las estatuas de las deidades, las ungían con fragancias y las vestían con ropajes nuevos. Este ritual simbolizaba la renovación del vínculo entre los dioses y los humanos. Se creía que a través de estas acciones las sacerdotisas activaban la energía divina que se expandía por todo Egipto. Las sacerdotisas también desempeñaban un papel clave en las festividades y ceremonias estacionales dedicadas a la fertilidad, las cosechas o eventos importantes en la vida del faraón. Durante estos rituales, realizaban danzas sagradas y cantos que no solo eran actos de adoración, sino también un medio de comunicación con los dioses. Sus movimientos y voces llevaban, según se creía, las oraciones y peticiones de las personas al mundo divino. Los rituales mágicos eran otro aspecto importante de su labor. Las sacerdotisas creaban amuletos, realizaban ceremonias de purificación y expulsaban espíritus malignos. Por ejemplo, podían verter agua sagrada sobre los amuletos mientras recitaban encantamientos para dotarlos de poderes protectores. Estos rituales eran esenciales tanto para la protección individual como para el bienestar colectivo. Tras los muros de los templos, las sacerdotisas no solo realizaban rituales, sino que también interpretaban sueños. Se les buscaba para recibir orientación, creyendo que podían descifrar los mensajes de los dioses transmitidos a través de los sueños. Esto convertía a las sacerdotisas en figuras influyentes, cuyas opiniones eran valoradas incluso por los faraones. Cada ceremonia llevada a cabo por las sacerdotisas estaba impregnada de un profundo simbolismo. Estas mujeres eran el vínculo esencial entre los humanos y los dioses, manteniendo el equilibrio en el universo. Sus rituales no solo fortalecían la religión egipcia, sino que también servían como base para el orden social, donde lo espiritual y lo cotidiano estaban profundamente entrelazados. Las sacerdotisas del antiguo Egipto, a pesar de su alto estatus y papel clave en la vida religiosa, estaban sujetas a estrictas restricciones en su vida personal. La posibilidad de establecer relaciones o formar una familia dependía del dios o diosa al que servían, así como de las costumbres específicas del templo donde cumplían sus funciones. Muchas sacerdotisas podían casarse y ser madres, siempre que esto no contraviniera sus votos religiosos. Por ejemplo, las sacerdotisas de la diosa Hathor, patrona del amor y la fertilidad, podían combinar su servicio con la vida familiar, ya que su labor estaba estrechamente ligada a la energía femenina y la procreación. Estas sacerdotisas solían casarse con hombres influyentes, incluidos sacerdotes, funcionarios o miembros de la nobleza. Sin embargo, para las sacerdotisas que servían a la diosa Neit u otras deidades más guerreras y estrictas, los requisitos podían ser mucho más rigurosos. Su papel a menudo implicaba un voto de celibato y una dedicación total a su servicio. Estas sacerdotisas eran consideradas esposas del dios, y cualquier intento de establecer relaciones personales podía ser visto como una violación de su misión sagrada. Es interesante destacar que el estatus de sacerdotisa automáticamente aumentaba su atractivo para los hombres, ya que representaba belleza, fuerza espiritual y un alto rango social. Incluso si una sacerdotisa podía casarse, sus relaciones estaban bajo constante observación. En caso de violar las normas religiosas, podía enfrentarse a severos castigos que incluían la expulsión del templo. Si las sacerdotisas tenían hijos, su crianza también estaba influenciada por la religión.
Se creía que los hijos de una sacerdotisa podían heredar su fuerza espiritual y convertirse en parte del templo en el futuro. Estos niños solían recibir una buena educación y estaban preparados para ocupar posiciones en las capas altas de la sociedad. Así, la posibilidad de formar relaciones y tener una familia para las sacerdotisas dependía de su servicio. Aunque algunas podían combinar su vida personal con su actividad religiosa, otras renunciaban a todo por su devoción a los dioses, subrayando su total entrega y su papel único en la sociedad. Las sacerdotisas del antiguo Egipto no solo poseían poder espiritual, sino también una influencia significativa en la sociedad. Gracias a su estatus como intermediarias entre los humanos y los dioses, podían influir en faraones, la nobleza y decisiones importantes. Su impacto trascendía los muros de los templos, abarcando áreas como la diplomacia, la profecía e incluso las intrigas estatales. Una de las funciones clave de las sacerdotisas era actuar como oráculos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a través de ellas, y por ello sus palabras tenían un peso considerable en las decisiones estatales más importantes. Las profecías podían abordar campañas militares, ciclos agrícolas o incluso la elección del heredero al trono. Muchos faraones buscaban su consejo, confiando en que su conexión divina garantizaría el éxito y la estabilidad del reino. Las sacerdotisas también desempeñaban un papel crucial en ceremonias político-religiosas, como la coronación del faraón. Su participación simbolizaba que el poder del gobernante estaba sancionado por los dioses, fortaleciendo la legitimidad de su reinado. Durante estas ceremonias, las sacerdotisas realizaban complejos rituales acompañados de danzas, cantos y ofrendas a los dioses, reforzando la autoridad del faraón ante el pueblo. Algunas sacerdotisas utilizaban su posición para involucrarse en intrigas políticas. A través de sus conexiones personales con faraones, sacerdotes y la nobleza, podían promover los intereses de su templo o apoyar determinadas facciones políticas. Por ejemplo, las sacerdotisas asociadas con la diosa Isis a menudo actuaban como mediadoras en negociaciones diplomáticas, utilizando su conocimiento e influencia para establecer alianzas favorables entre Egipto y los estados vecinos. Es interesante destacar que, en ciertos casos, las sacerdotisas se convertían en gobernantes en la sombra. En épocas de debilidad de los faraones o de inestabilidad política, podían orientar las decisiones de la élite mediante profecías o estrategias de manipulación. Su estatus sagrado les permitía actuar tras bambalinas, manteniéndose en el centro de los acontecimientos. Así, las sacerdotisas del antiguo Egipto no solo eran figuras religiosas, sino también actores clave en la política y la sociedad. Su influencia iba mucho más allá del ámbito espiritual, moldeando el curso de la historia egipcia en momentos cruciales. Las sacerdotisas del antiguo Egipto no solo eran guardianas de secretos religiosos, sino también poseedoras de vastos conocimientos en magia y sanación. Sus habilidades eran consideradas un don divino transmitido por los dioses y resultaban esenciales tanto en los rituales religiosos como en la vida cotidiana de la sociedad. Uno de los aspectos más importantes de su sabiduría mística era la sanación. Las sacerdotisas sabían preparar remedios curativos a partir de hierbas, minerales y otros componentes naturales. Estas recetas eran estrictamente confidenciales y solo se transmitían a unas pocas elegidas. Por ejemplo, utilizaban miel por sus propiedades antisépticas para tratar heridas y empleaban infusiones de hierbas como menta o loto para aliviar el dolor. Combinaban estos tratamientos físicos con encantamientos mágicos para potenciar su efectividad. La magia desempeñaba un papel central en su práctica. Las sacerdotisas realizaban rituales de protección, exorcismo de espíritus malignos, purificación y fortalecimiento de la salud. Uno de estos rituales consistía en el uso de agua sagrada sobre la cual recitaban hechizos. Esta agua era empleada para baños rituales, curaciones o la creación de amuletos protectores.
También redactaban textos mágicos en papiros que se llevaban como amuletos enrollados para proteger contra enfermedades y desgracias. Eran expertas en la interpretación de sueños. Las personas acudían a ellas para desentrañar los mensajes divinos recibidos a través de los sueños. Las sacerdotisas interpretaban los símbolos y los relacionaban con eventos actuales o desafíos futuros. Por ejemplo, un sueño con un disco solar podía interpretarse como una bendición de Ra, mientras que las serpientes podían simbolizar protección o peligro. Sus prácticas espirituales incluían el uso de meditación y cánticos para conectarse con el mundo de los dioses. Podían entrar en estados de trance para recibir revelaciones o hacer predicciones. Estas prácticas eran fundamentales en su servicio, ya que se creía que los dioses se comunicaban con los humanos a través de las sacerdotisas. Un lugar destacado lo ocupaban los amuletos y talismanes que creaban. Estos objetos se elaboraban con piedras preciosas, oro y otros materiales sagrados impregnados de poder mágico. Amuletos en forma de escarabajos, el ojo de Horus o el símbolo de Ankh se usaban para protección, sanación y fortalecimiento de la energía espiritual. En su rol como custodias de estos conocimientos místicos, las sacerdotisas combinaban lo físico y lo espiritual, sirviendo como un puente esencial entre el mundo terrenal y lo divino, y dejando un impacto duradero en la cultura egipcia. En la historia y las leyendas del antiguo Egipto se mencionan sacerdotisas cuyos nombres y actos dejaron una huella indeleble en la cultura, la religión e incluso la política. Estas mujeres, envueltas en un aura de misticismo, dejaron un impacto duradero, y sus destinos se convirtieron en la base de mitos y relatos transmitidos de generación en generación. Una de las sacerdotisas más conocidas fue Angesenamón, hija del faraón Akenatón y la reina Nefertiti. Aunque es más famosa como la esposa de Tutankamón, Angesenamón también fue sacerdotisa de la diosa Hathor. Su nombre está asociado con una de las épocas más complejas de la historia de Egipto, la reforma de Akenatón, quien intentó reemplazar la religión tradicional con la adoración al dios Atón. Angesenamón desempeñó un papel crucial en la restauración de los cultos tradicionales, lo que la convirtió en un símbolo del retorno a la armonía. Otra sacerdotisa legendaria fue Merit, servidora del dios Amón en el templo de Karnak. Su nombre aparece repetidamente en inscripciones rituales donde es descrita como la voz de los dioses. Se creía que Merit podía escuchar directamente la voluntad de Amón y transmitirla a los sacerdotes y al faraón. Su vida estuvo estrechamente vinculada a numerosos rituales, en los cuales desempeñaba un papel central, lo que la convirtió en una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Una figura destacada en las leyendas egipcias es Hatshepsut, quien, antes de convertirse en faraón, sirvió como sacerdotisa de la diosa Neit. Durante su reinado, el papel de las mujeres en los rituales del templo se fortaleció, y Hatshepsut, gracias a su estatus como sacerdotisa, no solo era vista como una gobernante, sino como la encarnación del poder divino en la tierra. También está la mítica sacerdotisa Sesat, mencionada como la diosa de la escritura y el conocimiento. A pesar de su origen divino, muchos creían que Sesat pudo haber sido una figura real que más tarde fue divinizada por sus extraordinarios conocimientos. Su conexión con los templos de la diosa Maat la convirtió en un símbolo de verdad, justicia y sabiduría. Las historias de estas famosas sacerdotisas a menudo se rodeaban de leyendas. Sus destinos se convirtieron en símbolos de fuerza femenina, espiritualidad y devoción a los dioses. Cada una de estas mujeres desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de las tradiciones religiosas y culturales del antiguo Egipto, y sus nombres están inscritos para siempre en la historia como ejemplos de grandeza y armonía.